Imaginemos la escena por un momento. Planos cinematográficos, un mar jónico impresionante, con aguas de un turquesa profundo rompiendo con furia contra acantilados escarpados. Así arrancamos nuestro recorrido de hoy. Y ojo, no vamos a repasar un simple mito antiguo que nos daban para leer en la escuela, para nada. Vamos a presenciar, literalmente, el nacimiento del individuo moderno. A través de este viaje, vamos a explorar una narrativa que define lo que realmente significa sobrevivir, adaptarse y, sobre todo, encontrar el camino de regreso a casa. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio. Vamos a dejar que esta invocación épica respire un segundo. Porque, a ver, estas palabras establecen un tono profundamente cinematográfico desde el primer instante. Aquí no estamos frente a la típica historia del semidios invulnerable. No, estamos ante un hombre que se define por su mente, por sus múltiples facetas y por tener un ingenio inagotable frente a un mundo que francamente intenta destruirlo a cada paso. Pasemos al primer gran tema, el nacimiento del individuo. Bueno, para meternos de lleno en esta evolución psicológica y no quedarnos en un aburrido reporte cronológico, tenemos que romper algunas ideas preconcebidas y contrastar dos mundos. Piensen en la Ilíada. Ahí todo gira en torno a la fuerza bruta, el honor en el campo de batalla y un destino colectivo del que nadie escapa. Pero luego pasamos a la Odisea, y esta nueva travesía exige algo completamente distinto. Requiere supervivencia individual pura y dura, muchísima astucia y la capacidad de adaptarse sobre la marcha. El heroísmo ya no se mide por cuántos enemigos caen bajo una espada, sino por cuántos obstáculos se logran esquivar osando la cabeza. Un cambio de juego total. Lo que nos lleva a nuestra siguiente sección, la huella de la guerra. Ahora, es clave entender que este intelecto viene con una mochila súper pesada, el equipaje psicológico que arrastra el protagonista después de 10 largos y sangrientos años de asedio en Troya. Porque claro, la guerra terminó, pero el campo de batalla sigue vivito y coleando en la mente del guerrero. Si miramos la inmensa escala de este viaje, geográficamente hablando, esto debió haber tomado unas pocas semanas de navegación. Y, sin embargo, se transforma en un verdadero tormento de toda una década. Desde Troya, pasando por el Cíclope, Circe, el mismísimo inframundo, hasta llegar a Ítaca. Nos da un ancla espacial y temporal que nos obliga a preguntarnos, ¿por qué un viaje tan corto tomó 10 años? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. La respuesta que dan muchos historiadores modernos le da un giro de 180 grados al mito del héroe inmaculado. Nuestro protagonista es, en muchísimos sentidos, el retrato exacto de un veterano con estrés postraumático. Hablamos de un hombre marcado por la violencia extrema que sencillamente no sabe cómo reintegrarse a la vida civil. Es increíble ver cómo este texto tan antiguo logra capturar la desorientación y el trauma de la guerra con semejante precisión. Nos demuestra que esa lucha por volver a la normalidad es tan antigua como la humanidad misma. Un ejemplo clarísimo de esta lucha por sobrevivir es el famosísimo encuentro con el Cíclope Polifemo. Y a ver, esto no fue una simple pelea a los golpes contra un monstruo gigante, fue un verdadero duelo mental. Ese famoso truco de decir que se llama nadie es básicamente el primer gran truco psicológico de toda la literatura occidental. Una genialidad. Pero claro, la victoria sale cara. Al cegar al hijo de Poseidón, desata la ira divina. Y de pronto, el viaje deja de ser una navegación accidentada y se transforma en una purga espiritual impuesta por un mar que no perdona a nadie. Pasemos entonces a la siguiente etapa: tentaciones, olvido y eternidad. A partir de este punto, fíjense cómo los obstáculos cambian por completo. Entramos en un terreno donde los peores peligros ya no son ser aplastados o devorados vivos, sino amenazas profundamente psicológicas, perder la memoria, que la identidad se disuelva y abandonar el propósito. Esto nos ilustra brillantemente los distintos tipos de olvido a los que todos nos enfrentamos. Por un lado, tenemos a los lotófagos, que son la apatía narcótica, la droga literal que hace olvidar el hogar. Después está Circe, con esa magia que deshumaniza por completo y transforma a los hombres en bestias que solo siguen sus instintos básicos. Y por último, Calipso, en la isla de Hojilla, que nos lanza la trampa más jugosa de todas, la inmortalidad. Es el estancamiento perfecto, un paraíso sin dolor ni recuerdos, pero trágicamente sin ningún propósito. Y la respuesta a esa trampa de inmortalidad queda clarísima en esta línea, que es básicamente el corazón emocional de toda la historia. Prefiero morir en el camino a Ítaca que vivir para siempre sin ser yo mismo. Qué frase tan brutal.
Es una elección profundísima. Es el rechazo absoluto a convertirse en una especie de Dios cautivo en un paraíso de cristal para elegir en cambio el sufrimiento humano, la libertad y al final del día la esencia de lo que uno realmente es. Avanzamos a la siguiente parte, el descenso y el retorno. Después de decirle que no a la eternidad, el viaje cobra un peaje durísimo, enfrentar a la muerte misma. Nos metemos en un descenso súper oscuro, tanto visual como temáticamente, hacia el inframundo, marcando un punto de quiebre antes de emprender el frío y calculadísimo regreso a casa. Este viaje al Hades no es solo un trámite para consultar al adivino Tiresias, que va, es el momento más devastador y humano de todo el relato. En este lugar tan sombrío, el héroe se entera de que su madre murió de tristeza, literalmente de tanto esperarlo. Es un golpe de realidad tremendo. Y para colmo, recibe una profecía oscurísima que le exige un sacrificio monumental. Enterarse de que para poder llegar a su hogar va a perder absolutamente a todos sus compañeros. El costo real del viaje queda expuesto de la forma más cruda posible. Ahora, vamos a ver cómo todo este sufrimiento se transforma en una verdadera clase magistral de táctica al pisar finalmente Ítaca. Porque el regreso no es precisamente un abrazo cálido familiar, es una guerra fría que termina estallando en una violencia calculada al milímetro. Primero, usa el disfraz de mendigo gracias a Atenea, lo cual es brillante para poner a prueba la famosa Xenia, esa sagrada hospitalidad, y ver con sus propios ojos cómo los pretendientes la pisotearon. Segundo, la prueba del arco. Un detalle técnico increíble sobre la inmensa tensión de esos arcos compuestos de la época que demuestra que solo el verdadero rey tiene la fuerza para usarlo. Y tercero, la justicia implacable y sangrienta en el salón, reclamando su trono de una vez por todas. Llegamos así a nuestra última sección, el legado de Odiseo. Una vez que pasa la masacre y el orden se restablece, es momento de procesar un poco el significado literario y la tremenda relevancia que tiene esta historia hoy en día. Porque, ¿qué nos deja este viaje eterno a nosotros? El punto clave aquí es captar estos conceptos atemporales, empezando por el nostos, el regreso al hogar. Es loquísimo pensar que justo de aquí nace la raíz de nuestra palabra nostalgia, ¿no? Ese anhelo universal y a veces doloroso de querer volver al lugar al que pertenecemos, de reconectar con nuestras raíces después de habernos dado tantos golpes por el mundo. Nuestro segundo gran pilar es la metis, es decir, la inteligencia práctica y la astucia. Todo este análisis demuestra que sí, los músculos tienen su límite, pero ser adaptable y usar el intelecto son las herramientas definitivas de supervivencia. Es el triunfo absoluto de una mente rápida y flexible frente a obstáculos que parecían imposibles de superar por su tamaño o por su pura fuerza bruta. Y, obvio, sería un pecado dejar de lado la hubris, ese orgullo desmedido. A través de todos esos castigos divinos que vemos en la historia, como la famosa ira de Poseidón, nos topamos con la advertencia definitiva contra la arrogancia humana. Es ese recordatorio incómodo de que creerse superior a las leyes de la naturaleza o a los dioses mismos siempre, pero siempre, trae consecuencias devastadoras. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, echemos un vistazo a las excavaciones arqueológicas reales en la isla de Ítaca y hagámonos la gran pregunta. ¿Fue este un rey de carne y hueso? ¿Existió físicamente esta Ítaca? Bueno, tal vez la respuesta arqueológica no sea lo que más importa aquí. La lección que perdura es la metáfora. Porque en el fondo, la experiencia humana se trata exactamente de eso, de navegar entre nuestra propia Escila y Caribdis todos los santos días, en resistir esos cantos de sirena que nos distraen de nuestras metas y en tener el coraje de enfrentar a nuestros propios cíclopes personales. Porque al final del día, todos estamos en un viaje constante, buscando ese lugar donde seamos reconocidos y donde podamos, simplemente, estar en casa. Y eso sin ninguna duda es algo que nos deja pensando.